viento frío de la noche soplaba suavemente sobre el balcón del lujoso penthouse de Esteban Montiel, en el corazón de la Ciudad de México. Desde allí podía ver las luces vibrantes de la metrópoli, pero su mente estaba en otro lugar. Con la mirada fija en su teléfono, observaba la foto de Lucía Valverde, la mujer a quien amaba y con quien estaba a punto de casarse. Suspiró, sintiendo un escalofrío de inquietud. «No sé nada sobre tu familia», murmuró para sí mismo, con una mezcla de curiosidad y frustración. Desde el momento en que conoció a Lucía en un evento benéfico, supo que ella era diferente a todas las demás. No le importaban su dinero ni su apellido poderoso. Sin embargo, a pesar de los meses que habían pasado juntos, Lucía evitaba hablar de sus padres y de su hermano. Hablaba de ellos con cariño, pero de manera superficial. Nunca había mostrado fotos, ni lo había invitado a conocer su casa en Oaxaca. Al principio, Esteban pensó que era solo timidez, pero ahora, con la boda acercándose, sentía la necesidad de descubrir la verdad. ¿Qué estaba ocultando Lucía? Sus dedos tamborileaban sobre la mesa cuando, de repente, una idea audaz surgió en su mente. Si Lucía no quería que su familia lo viera como un millonario, tal vez la mejor manera de conocerlos era ocultar su verdadera identidad. A la mañana siguiente, convocó a su mejor amigo y abogado, Rodrigo Vargas, para compartir su plan. Los dos se encontraron en un café exclusivo en Polanco. El aroma del café se mezclaba con el suave sonido de la música instrumental. «¿Te has vuelto loco?», preguntó Rodrigo, arqueando una ceja al oír la idea. «¿Quieres infiltrarte en la casa de tu futura familia haciéndote pasar por un desconocido?» Esteban esbozó una sonrisa de lado. «Tienen un negocio de tapetes artesanales y últimamente han necesitado un chofer. Ya hice algunos contactos discretos y logré que me contrataran sin que sepan quién soy». Rodrigo se recostó en la silla, cruzando los brazos. «Esto es una locura, pero viniendo de ti no me sorprende». «No es locura, Rodrigo. Quiero conocerlos sin que me traten como un empresario millonario. Quiero saber quiénes son realmente». El abogado suspiró y negó con la cabeza. «Está bien, pero si algo sale mal, prométeme que me llamarás». 2 días después, bajo una nueva identidad, Esteban Montiel se convirtió en Mateo Esquivel. Con documentos falsos y un auto viejo comprado para reforzar su disfraz, viajó hasta Oaxaca, sintiendo la adrenalina pulsarle en las venas. Al llegar a la casa de los Valverde, se encontró frente a una imponente construcción colonial, con muros de adobe y un gran portón de madera. Al entrar, notó la rica herencia cultural del lugar. Tapetes artesanales adornaban las paredes, reflejando la tradición de la familia. En la entrada, un hombre de mirada seria y expresión imperturbable lo evaluó. «Soy Gustavo Valverde, el patriarca de la familia. ¿Eres el chofer que solicitó el empleo?». Esteban asintió con humildad. «Sí, señor, soy Mateo Esquivel. Me dijeron que estaban buscando un chofer». Gustavo lo observó por unos segundos antes de hacer un gesto para que lo siguiera y se volvió hacia una mujer de porte elegante, pero con ojos cansados. «Elena, este es el nuevo chofer». Elena Valverde levantó la mirada y, a diferencia de su esposo, sonrió amablemente. «Bienvenido, Mateo. Espero que te acostumbres rápido al ritmo de la casa». Mientras Esteban agradecía, apareció un joven corpulento en el patio con una expresión de desconfianza. «¿Quién es este?», preguntó mirándolo fijamente. «Es el nuevo chofer», respondió Elena con paciencia. El joven cruzó los brazos y frunció el ceño. «No me gustan los extraños aquí». Esteban sintió la hostilidad directa y bajó la cabeza fingiendo sumisión. «Solo quiero trabajar, señor». No respondió más, pero su mirada lo delataba. No confiaba en él. Mientras organizaba sus cosas en la casa, Esteban escuchó una conversación baja entre Gustavo y el joven. «Espero que ese chico no nos cause problemas», dijo Gustavo con voz tensa.
Esteban se quedó inmóvil. Algo en esa frase le hizo sentir un escalofrío. Había mucho más detrás de las paredes de los Valverde y él estaba decidido a descubrirlo. El sol de Oaxaca brillaba intensamente sobre la propiedad de los Valverde cuando Esteban, ahora conocido como Mateo Esquivel, comenzó su primer día de trabajo. Desde temprano, observó los hábitos de la familia, estudiando cada detalle que pudiera revelar algo sobre ellos. Gustavo Valverde, el patriarca, era un hombre metódico. Leía el periódico mientras tomaba café, antes de dar órdenes a los empleados. Elena, su esposa, organizaba los asuntos de la casa con una calma meticulosa, pero en sus ojos se notaba un cansancio invisible. Mientras tanto, Andrés Valverde, el hijo mayor, no ocultaba su desconfianza. Desde el primer encuentro, trató a Esteban con frialdad, como si esperara que cometiera algún error. El auto debe estar siempre limpio y listo para cualquier salida, ordenó Andrés mientras revisaba el motor de la camioneta familiar. Y no hagas preguntas. Aquí no nos gusta la gente curiosa. Esteban asintió, manteniéndose en personaje, pero la advertencia solo reforzó su determinación de investigar. Más tarde, al revisar los vehículos en el garaje, algo llamó su atención: manchas oscuras en la parte trasera de la camioneta. Se agachó y pasó la mano por la alfombra del maletero. Parecían restos de sangre seca. Antes de que pudiera analizarlo mejor, una voz firme lo interrumpió. «¡Eso no te interesa!». Esteban se dio vuelta rápidamente y encontró a Andrés parado en la entrada del galpón, con los brazos cruzados y una expresión dura. «Solo estaba verificando que todo estuviera en orden, señor». Andrés lo estudió por un instante y luego se marchó sin decir más. Pero el malestar en Esteban solo crecía. Más tarde, mientras recorría la casa, absorbiendo cada detalle de la decoración y del ambiente, vio a Elena Valverde sentada sola en un patio de piedra con la mirada perdida en el horizonte. «Señora Valverde, ¿necesita algo?», preguntó con respeto. Ella parpadeó, como si saliera de un ensueño. «Oh, Mateo, no, gracias. Solo estaba recordando cosas». Su voz era melancólica. Por un instante, Esteban sintió el impulso de preguntar más, pero sabía que debía ser paciente. Para descubrir los secretos de esa familia, primero debía ganarse su confianza. Poco después, mientras organizaba los autos en el garaje, escuchó una voz suave llamarlo. «¡Mateo!». Su corazón se detuvo por un segundo al reconocer a Lucía. Ella vestía un delicado vestido de lino blanco y tenía el cabello recogido de manera despreocupada. Aunque ya la había visto muchas veces en la Ciudad de México, encontrarla allí, en su entorno familiar, le producía una sensación distinta. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella sonriendo. Esteban contuvo la tentación de abrazarla. «Solo estaba acomodando los autos, señorita». Ella se rió. «No digas señorita, por favor. Llámame simplemente Lucía». Por un instante, Esteban casi olvidó su disfraz. Quería contarle la verdad, querer tenerla a su lado, pero sabía que no podía arriesgarse. Lucía conversó con él por algunos minutos, preguntándole sobre su vida antes de llegar a Oaxaca. Esteban, ya preparado, mantuvo su historia. «Trabajé como chofer en la capital, pero decidí mudarme al sur en busca de tranquilidad». Lucía sonrió. «Bien, entonces bienvenido. Aquí todo es bastante normal». Ella sonrió, pero algo en su mirada hizo que Esteban se preguntara si realmente creía en ello. Más tarde, al cerrar el galpón, escuchó susurros detrás de la puerta de la oficina de Gustavo. Se acercó con cautela y espió por la rendija. Dentro, Gustavo y Andrés discutían. «No podemos seguir así, se está volviendo peligroso», murmuró Gustavo tenso. «Ya estamos metidos hasta el cuello», replicó Andrés con ira. «Y te recuerdo que no soy el único que tiene que perder si esto sale mal». El silencio que siguió hizo que Esteban contuviera la respiración. Entonces Gustavo suspiró. «Está bien,
pero debe hacerse con discreción. Nadie debe saberlo. Antes de que pudiera oír más, Esteban se alejó al ver a Andrés acercarse a la puerta. Se quedó escondido en la sombra, observando cómo su futuro cuñado salía con el ceño fruncido y los puños apretados. Un escalofrío recorrió su espina. Sea lo que sea que los Valverde estuvieran ocultando, no era algo simple. Y ahora, Esteban estaba seguro. Si quería casarse con Lucía, primero tenía que descubrir la verdad. El amanecer en Oaxaca trajo consigo una brisa suave que atravesaba los pasillos de la casa de los Valverde. Esteban despertó en su pequeño cuarto en los fondos de la propiedad, aún atormentado por la conversación que había escuchado la noche anterior. ¿Qué estaban ocultando Gustavo y Andrés? Se vistió y salió a cumplir con sus tareas. La casa estaba en pleno movimiento. Los empleados barrían el patio de piedra. El aroma del pan recién horneado flotaba en el aire y se escuchaban murmullos por la cocina. En el umbral del patio, Gustavo y Andrés conversaban junto a la puerta de la oficina. Esta vez, Esteban notó que trataban de ser más discretos, pero el tono de preocupación era evidente. «Tenemos mucho en juego y no podemos arriesgarnos», dijo Gustavo. «Las palabras ya no son suficientes. Alguien debe actuar», replicó Andrés, impaciente. Gustavo lanzó una mirada intensa hacia su hijo y al notar la presencia de Esteban, su expresión cambió inmediatamente. «Mateo, prepara la camioneta, tenemos que salir». «Sí, señor», respondió Esteban. Mientras revisaba los neumáticos del vehículo, Esteban notó algo extraño en la parte trasera. Se inclinó y levantó la manta oscura que cubría el maletero. Sus dedos rozaron una mancha seca. Era sangre. Tragó saliva y miró a su alrededor para asegurarse de que nadie lo observaba. Con cuidado, retiró la alfombra del maletero y encontró un trozo de tela doblada, también manchado. Su pecho se encogió. ¿Qué estaban transportando? Antes de poder reflexionar, Andrés apareció en la entrada del garaje. «Espero que la camioneta esté lista», dijo. Esteban cerró el maletero con calma y asintió. «Todo en orden, señor». Andrés lo observó unos instantes, como si tratara de percibir algo fuera de lo normal, pero pronto se marchó sin decir palabra. Sin embargo, el malestar de Esteban crecía. De regreso en la casa, mientras recorría los pasillos y absorbía cada detalle de la antigua decoración, Esteban vio a Elena Valverde sentada en un banco de piedra en el patio, con la mirada perdida en el horizonte. Sus dedos se entrelazaban sobre su regazo. «Señora Valverde, ¿necesita algo?», preguntó respetuosamente. Ella levantó la vista sorprendida y dijo: «Oh, Mateo, no, gracias». Solo estaba recordando cosas. Su voz sonaba melancólica. Por un momento, Esteban sintió el impulso de indagar, pero sabía que debía ser paciente. Para descubrir los secretos de esa familia, primero debía ganarse su confianza. Poco después, mientras organizaba los autos en el garaje, escuchó una voz suave llamándolo. «Mateo». Su corazón se aceleró al reconocer a Lucía. Lucía vestía un delicado vestido de lino blanco y tenía el cabello recogido de forma despreocupada. Aunque ya la había visto innumerables veces en la Ciudad de México, verla allí, en su entorno familiar, le producía una sensación distinta. «¿Qué haces aquí?», preguntó sonriendo. Esteban contuvo el impulso de abrazarla. «Solo estoy acomodando los autos, señorita». Ella se rió. «Por favor, no me llames señorita. Llámame simplemente Lucía». Por un instante, Esteban casi olvidó su disfraz. Quería decirle la verdad, quería tenerla a su lado, pero sabía que no podía arriesgarse a ser descubierto. Lucía conversó con él unos minutos, preguntándole sobre su vida antes de llegar a Oaxaca. Esteban, ya preparado, mantuvo su historia. «Trabajé como chofer en la capital, pero decidí mudarme al sur en 1980. Busca de tranquilidad». Lucía sonrió. «Bien, entonces bienvenido. Aquí todo es bastante normal». Ella sonrió, pero algo en su mirada hizo que Esteban se preguntara si realmente creía en ello.
Más tarde, al cerrar el garaje, escuchó susurros cerca de la puerta de la oficina de Gustavo. Se acercó con cautela y, asomándose por la rendija, vio a Gustavo y Andrés en una discusión acalorada. «No podemos seguir posponiendo esto», murmuraba Gustavo tenso. «Ya estamos metidos hasta el cuello», replicaba Andrés con enojo. «Y te recuerdo que no soy el único que tiene que perder si esto sale mal». El silencio que siguió hizo que Esteban contuviera la respiración. Entonces Gustavo suspiró. «Está bien, pero debe hacerse con discreción. Nadie puede saberlo». Antes de que pudiera oír más, Esteban se apartó al ver que Andrés se acercaba a la puerta. Se quedó escondido en la sombra, observando cómo su futuro cuñado salía con el ceño fruncido y los puños apretados. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Sea lo que sea que los Valverde ocultaran, no era algo simple, y ahora Esteban tenía la certeza. Si quería casarse con Lucía, primero debía descubrir la verdad. La noche cayó sobre Oaxaca, trayendo consigo un silencio inquietante. Esteban permanecía despierto, acostado en su estrecho cuarto en los fondos de la casa de los Valverde. Los acontecimientos del día no dejaban de rondar su mente. La sangre en la camioneta, las conversaciones tensas de Gustavo y Andrés, la advertencia de Mindonsen. Elena sabía que estaba cerca de algo grande, pero ¿qué? Decidió que no podía esperar más. Necesitaba pruebas. Con movimientos silenciosos, se levantó y salió de su cuarto, deslizándose por las sombras de la casa. Cada paso resonaba suavemente en el viejo piso de madera. Su objetivo era claro: la oficina de Gustavo. Si había alguna prueba de lo que la familia ocultaba, estaría allí. Al llegar a la puerta, contuvo la respiración antes de girar la manija. Para su sorpresa, estaba sin llave. Y cerró la puerta tras de sí. El ambiente olía a tabaco y cuero envejecido. Con cuidado, retiró la tapicería de uno de los rincones de la oficina, revelando un caja fuerte empotrada en la pared. Sabía que Gustavo guardaba documentos importantes allí. Respiró hondo. Sus ojos recorrieron los botones numéricos del panel digital. Probó el código que había memorizado al ver a Gustavo teclear anteriormente. 2857. El clic del mecanismo sonó más fuerte de lo que esperaba. Con rapidez, abrió la caja, fuerte. Lo que encontró le hizo que el estómago se le revolviera. Había pilas de dinero, recibos bancarios de transacciones sospechosas y en el fondo una carpeta llena de documentos amarillentos por el paso del tiempo. Pasó las páginas rápidamente. Registros de adopciones, nombres de niños, fechas, destinos. Sus dedos se detuvieron al ver un nombre conocido: Mateo Valverde. Su corazón se detuvo. Era el nombre falso que estaba usando, pero el documento era antiguo. Registraba la adopción de un bebé en 1993. Esteban sintió que el pecho se le encogía. Nunca había creído que fuera solo un caso de adopción. Pero ¿por qué aparecía mi verdadera identidad aquí? Pasó las páginas y encontró una fotografía de un bebé envuelto en una manta azul. Su cuerpo se puso rígido. Conocía esa imagen. Era él. Su mundo comenzó a girar. Toda su vida había creído que fue adoptado por una familia amorosa en la Ciudad de México, pero ahora, al ver ese documento, comprendía la terrible verdad. No había sido adoptado. Lo habían traficado. Antes de que pudiera procesar el impacto, el sonido de una puerta abriéndose en el pasillo lo alertó. Alguien venía. Con prisa, tomó su celular y comenzó a fotografiar todo. Necesitaba esas pruebas. Tan pronto como terminó, guardó los documentos en la caja fuerte y volvió a colocar la tapicería en su sitio. Dio algunos pasos hacia atrás y se giró para salir. Pero entonces se congeló en su lugar. En la entrada de la oficina estaba Lucía. Sus ojos se abrieron con asombro. «Mateo, ¿qué haces en la oficina de mi padre?» El corazón de Esteban se heló. Lucía no debía conocer la verdad. Aún no. Pero ahora
Él estaba acorralado. El silencio entre Esteban y Lucía era ensordecedor. Ella permanecía parada en la puerta de la oficina con la mirada fija en él, una mezcla de confusión y desconfianza en su rostro. «Mateo, ¿qué haces aquí?», dijo con voz baja, cargada de tensión. Él trató de mantener la calma. «Yo simplemente estaba organizando unos papeles que...». Dejó sobre la mesa. Intentó improvisar. Lucía frunció el ceño. «¿Organizando? ¿En la oficina de mi padre?». Se adelantó, cruzando los brazos. Esteban sabía que debía actuar rápido. «Lucía, ¿por qué tu familia oculta tantas cosas?». Ella abrió los ojos de par en par. «¿Qué? ¿Nunca has notado que nadie habla del pasado? ¿Que evitan las preguntas? ¿No sientes que hay algo raro en esta casa?». Lucía titubeó. Por un breve instante, pareció considerar sus palabras. La cabeza, pero luego negó con... «Estás tratando de desviar el tema». Esteban suspiró, dándose cuenta de que no podría engañarla por mucho tiempo. «Lucía, confía en mí. Hay cosas sucediendo aquí que ni te imaginas». Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas contenidas. «Entonces, dime la verdad». El pecho de Esteban se encogió. Quería contarlo todo. Pero, ¿qué pasaría si reaccionaba mal? ¿Si alertaba a mi padre? Antes de que pudiera decidir, el sonido de pasos apresurados resonó en el pasillo, y Andrés apareció en la puerta. Sus ojos penetrantes evaluaron la escena. «¿Qué está pasando aquí?». Lucía se volvió hacia su hermano, intentando ocultar la tensión en su voz. «Nada, solo estaba conversando con Mateo». Andrés no parecía convencido. Sus ojos se clavaron en Esteban. «Dime, Mateo, siempre me ha parecido extraño que te intereses tanto en nuestra familia». Esteban sostuvo la mirada. Si bajaba la cabeza, Andrés sabría que escondía algo. «Sí, señor, pero he notado algunas cosas extrañas». Apareció Gustavo detrás de Andrés. «¿Qué están discutiendo?», dijo con voz firme y sin rastro de emoción. Lucía abrió la boca para hablar, pero Andrés fue más rápido. «Nuestro chofer estaba en la oficina de tu padre». La sala quedó en un silencio absoluto. Los ojos de Gustavo se estrecharon. ¿Es cierto? Esteban supo que si intentaba mentir ahora, no habría vuelta atrás. Decidió arriesgarlo todo. «Sí, señor, pero fue solo porque escuché un ruido y pensé que podría haber un intruso». Andrés se rió sarcásticamente. «Qué conveniente». Lucía miró de un lado a otro, dudosa. Gustavo permaneció serio, evaluando cada palabra. Finalmente, respiró hondo. «Lucía, vete a tu cuarto». Ella titubeó. «Papá, yo...». Ahora, la dureza en su voz hizo callar a Lucía. Con un último vistazo a Esteban, se marchó por el pasillo. En ese instante, Gustavo se volvió por completo hacia Esteban. «Tienes un minuto para explicarme qué estabas haciendo aquí». La garganta de Esteban se secó. Estaba acorralado. La oficina de Gustavo Valverde estaba sumida en un silencio opresivo. Esteban se encontraba acorralado. Frente a él, Gustavo lo observaba con frialdad, y a su lado, Andrés lucía una sonrisa cargada de arrogancia. «Estoy esperando, Mateo». La voz de Gustavo era baja, pero amenazante. Esteban sabía que cada palabra equivocada podía sellar su destino. «Escuché un ruido y pensé que podría haber un intruso. Vine a verificar». Andrés soltó una risa seca. «Qué conveniente. Un chofer tan dedicado que decide vigilar la casa en plena noche». Gustavo guardó silencio por un momento, simplemente observándolo. El tiempo parecía arrastrarse. Esteban sentía el sudor frío recorriéndole la nuca. Finalmente, Gustavo habló. «Esta casa de los Valverde no es lugar para curiosos». Sus ojos se clavaron en Esteban, perforando su alma. «Si quieres seguir aquí, debes entenderlo». Andrés se acercó lentamente, con sus ojos brillando de una diversión cruel. «Creo que ya lo entendiste, papá. ¿No es así, Esteban?». Mantuvo una expresión neutra. «Sí, señor, fue un error. No volverá a suceder». Gustavo permaneció inmóvil durante unos segundos, y luego asintió levemente. «Muy bien, ahora vete». Esteban no dudó. Salió de la oficina rápidamente,
sintiendo las miradas de ambos quemándole la espalda. Estaba siendo vigilado. De vuelta en su cuarto, Esteban se encerró y se sentó en la cama, intentando controlar su respiración. Su corazón seguía acelerado. Necesitaba salir de allí, pero no sin pruebas. Sacó el celular y revisó las fotos que había tomado en la oficina. Los nombres, las fechas, la confirmación de que los Valverde estaban traficando niños y la verdad sobre él. No solo era un infiltrado, era una víctima de ese mismo esquema. Se pasó las manos por el cabello tratando de asimilar todo. Gustavo y Andrés deben ser detenidos, pero si ellos ya sospechaban de él, tal vez ya estuviera condenado. A la mañana siguiente, Esteban notó que el ambiente en la casa había cambiado. Los empleados evitaban mirarlo a los ojos. El silencio era más pesado de lo habitual. Mientras preparaba la camioneta, sintió una mirada ardiente sobre él. Se volvió y vio a Andrés parado en la veranda, observándolo con una sonrisa sombría. Estaban esperando a que cometiera un error. Poco después apareció Lucía, con los ojos llenos de preocupación. ¿Podemos hablar?, preguntó en voz baja. Esteban dudó un momento, pero asintió. Ella lo llevó a un rincón aislado del jardín. ¿Qué está pasando? Mi padre actuando de forma extraña. Andrés también. Ella le tocó el brazo, buscando en sus ojos una respuesta. ¿Tiene algo que ver con lo de ayer? Esteban tragó saliva. Lucía, confía en mí. Debes salir de esta casa. Ella frunció el ceño, confundida. ¿Qué? ¿Qué sabes? Antes de que pudiera continuar, el sonido de pasos resonó en el patio. Andrés apareció a su lado. Mateo, mi padre quiere hablar contigo. El tono de Andrés no dejaba lugar a discusión. Esteban lanzó un último vistazo a Seguir Lucía a Andrés hacia la antes casa. Sabía que, si volvía a entrar en esa oficina, quizás no saldría jamás. Esteban caminaba por el largo corredor de la casa de los Valverde, sintiendo cada paso pesar como plomo. Sabía que algo estaba a punto de suceder. Andrés iba delante, conduciéndolo hacia la oficina de Gustavo. Su porte rígido y la tensión en sus hombros dejaban claro que esto no era solo una conversación. Al llegar, Andrés abrió la puerta sin ceremonias. Gustavo estaba allí, de pie junto a la mesa, observando un vaso de whisky girar lentamente en su mano. Al notar la presencia de Esteban, levantó la mirada. «Siéntate». Esteban vaciló. Gustavo jamás ofrecía asientos a un empleado. Eso no presagiaba nada bueno. Estaba acorralado. Andrés cerró la puerta detrás de ellos y se recostó contra la pared, luciendo ansioso. Esteban se sentó lentamente, manteniendo una expresión neutral. Gustavo tomó un sorbo de su bebida antes de hablar. «Sabes, Mateo», comenzó con voz calma pero cargada de amenaza, pero hay algo peligroso bajo esa aparente tranquilidad. Desde que llegaste, algo en ti me incomoda. No es normal ver a un empleado tan interesado en lo que sucede en esta casa. Esteban no reaccionó. Gustavo apoyó el vaso sobre la mesa y se inclinó hacia adelante. «Entonces dime», su tono se volvió más frío. «¿Quién diablos eres tú?» El aire se le escapó a Esteban. Sabía que ya lo habían descubierto. Andrés se acercó, sonriendo. «¿Realmente crees que vamos a creer que nadie te envió o no?» Esteban apretó los puños. «Nadie me envió». Andrés se rió. «¿De verdad crees que vamos a creer eso?» Se inclinó y propinó un puñetazo brutal en el rostro de Esteban. El dolor explotó en su mandíbula. Esteban se tambaleó hacia atrás en la silla, pero no cayó. No mostraría debilidad. Gustavo permaneció impasible. «Andrés». El hijo se retiró, aún sonriendo. Gustavo se levantó y caminó hacia la ventana. «Ya sabes demasiado, Mateo». Y ahora se volvió hacia él. «Casa, no vas a salir Antes de de que Esteban pudiera reaccionar, algo golpeó su cabeza por detrás. El mundo se oscureció. El cautiverio. Cuando Esteban volvió a abrir los ojos, todo estaba en completa oscuridad. Su cuerpo le dolía, su cabeza palpitaba
Intentó moverse, pero se dio cuenta de que estaba atado. Las muñecas estaban sujetas con cuerdas ásperas, los tobillos firmemente amarrados, el suelo era de concreto frío y el ambiente olía a humedad y moho. Trató de calmarse y controlar su respiración. ¿Dónde estaba? Los sonidos a su alrededor eran amortiguados. Estaba en algún tipo de sótano o galpón aislado. Necesitaba salir de allí. Esteban comenzó a jalar discretamente las cuerdas, tratando de liberarse. Pero antes de que pudiera avanzar, oyó cómo se abría la puerta. Una tenue luz iluminó el cuarto. Una silueta familiar entró. Gustavo. Detrás de él, Andrés. Los ojos de Esteban se fijaron en ellos, pero no dijo nada. Gustavo suspiró, caminando lentamente hacia él. He visto a muchos como tú. Hombres que creen que pueden descubrirlo todo, que piensan que la verdad lo cambia todo. Se inclinó y le dijo con voz casi didáctica: «Pero, ¿sabes lo que les pasa a quienes se meten donde no deben?» Su tono era frío, seguro. «Desaparecen». Andrés se rió, apoyándose en la pared. «Y nadie vuelve a saber de ellos». Esteban no apartó la mirada. No les daría ese placer. Gustavo se enderezó y, ajustándose la camisa, dijo: «La cuestión ahora es, ¿qué haremos contigo?» Andrés sonrió. «Creo resolverlo ahora mismo». Gustavo sacó la pistola de un cajón y la arrojó al suelo, aplastándola con su pie. Los pedazos se dispersaron sobre la alfombra. Esteban sintió un frío recorrerle la espina dorsal. Las fotos suyas en distintos momentos dentro de la casa. En algunas se le veía observando la oficina de Gustavo. En otras parecía inspeccionar la camioneta. Lo habían estado vigilando. Gustavo suspiró. «Has sido astuto, chico, pero no lo suficiente». Con un movimiento rápido, dijo Gustavo: «Ya sabes demasiado, Mateo, y ahora...» Antes de que Esteban pudiera responder, una bofetada en la cabeza lo dejó inconsciente. Lucía sostenía los documentos con las manos temblorosas. Su visión se nublaba y su respiración se aceleraba. Sus ojos recorrían de un lado a otro, leyendo y releyendo la información, incapaz de creer lo que veía. Lentamente levantó la cabeza y miró a Esteban. «Dime que esto no es verdad». El pecho de Esteban se encogió. Había llegado el momento que tanto temía. Ya no podía mentir. El silencio era abrumador. Lucía aguardaba una respuesta. Gustavo y Andrés observaban la escena con diversión silenciosa. Esteban respiró hondo, consciente de que ya no tenía escapatoria. «Lucía, escúchame, nunca quise engañarte». Ella dio un paso atrás, como si su cercanía la quemara. «Entonces, ¿por qué lo hiciste?», dijo con voz débil, casi en un susurro. Sus ojos estaban llenos de lágrimas reprimidas. Esteban intentó hablar, pero Gustavo lo interrumpió. «Yo puedo responder eso». Lucía se volvió hacia su padre con la confusión grabada en el rostro. «¿Qué está pasando? ¿Quién es él?». Gustavo soltó un largo suspiro, como si estuviera exasperado por toda la farsa. «Tu chofer, querida, no es quien finge ser». Tomó los papeles de sus manos y los levantó como si fueran la prueba definitiva. El verdadero nombre de Mateo Esquivel es Esteban Montiel. Lucía se quedó inmóvil. Las palabras de su padre parecían rebotar en su mente, pero su mente se negaba a aceptarlas. Esteban apretó los puños. Finalmente había sido descubierto. Gustavo continuó: «¿Y sabes qué más? Él no vino aquí solo para conocer nuestra familia». Lanzó una mirada fría a Esteban. «Él vino para destruirnos». Lucía sintió que el tiempo se detenía. Miró a Esteban, buscando en sus ojos alguna señal de mentira. Pero él no negó nada. «Tú viniste a mi casa. Me mentiste». Su voz se quebró. «¿Quién eres realmente?». Esteban respiró hondo, reuniendo el valor para decir la verdad. «Soy yo». Su voz vaciló. «Yo soy una de las víctimas de tu padre». Los ojos de Lucía se abrieron de par en par. «¿Qué?». Andrés soltó una risa sarcástica.
Así es, hermanita. Nuestro querido chofer es una de las niños que desaparecieron hace años. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Miró a Gustavo, buscando desesperadamente una negación, pero su padre no dijo nada. Entonces lo comprendió todo. No, susurró. Las palabras se convirtieron en un horror ineludible. Ella Boca para abrió hablar, pero las palabras se le escaparon. Miró fijamente a Esteban. ¿Viniste aquí para destruir mi familia? Su voz temblaba. Esteban dudó un instante. Vine a descubrir la verdad. Gustavo soltó una risa baja. Y ahora que la has descubierto, ¿qué pretendes hacer? Su mirada era afilada como una cuchilla. Esteban sintió que su respiración se aceleraba. Ya no tenía su celular. Las fotos que había tomado habían sido destruidas. No tenía más pruebas, y Gustavo lo sabía. Has perdido, chico, dijo el patriarca de los Valverde, y ahora no tienes a dónde correr. Andrés sacó la pistola de su cintura. Creo que ya hemos jugado demasiado. Andrés levantó el arma, apuntando directamente a Esteban. Lucía se movió antes de que pudiera pensar. Se lanzó a proteger a Esteban en el preciso instante en que Andrés disparó. El sonido del disparo resonó en la sala. Un grito desgarrador se escuchó en la habitación. Lucía cayó al suelo. Esteban la sostuvo, evitando que golpeara la cabeza. Su corazón se detuvo. «No, no, no», susurró abrazándola fuertemente. Lucía levantó la mirada, con los ojos llenos de dolor y lágrimas contenidas. «Tienes que acabar con esto», murmuró. Una ola de rabia inundó a Esteban. Giró y se lanzó contra Andrés. La pelea fue brutal. Puñetazos volaron, muebles cayeron. Andrés intentó disparar de nuevo, pero Esteban logró sujetarle la mano en el último instante. Ambos rodaron por el suelo, forcejeando por el control del arma. Gustavo gritó algo, pero Esteban no lo escuchó. Lo único que importaba era terminar con aquello. Con un movimiento rápido, giró la pistola en las manos de Andrés y... ¡Bang! El sonido del disparo llenó el ambiente. Por un instante, nadie se movió. Luego, el cuerpo de Andrés cayó pesadamente al suelo. La sangre se esparció sobre la madera. Gustavo quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos. Esteban se levantó, aún jadeante. Apuntó la pistola a Gustavo. Se acabó. Las sirenas comenzaron a sonar afuera. Lucía, aún en el suelo, esbozó una leve sonrisa. «Lo lograste». Esteban la abrazó con fuerza. Sabía que no permitiría que ella muriera. En ese instante, las puertas se abrieron bruscamente. Policías irrumpieron en la casa. El imperio de los Valverde se desmoronaba, y Esteban finalmente obtuvo su venganza. El sonido de las sirenas resonaba por el patio de la mansión Valverde, mezclándose con los gritos de los empleados que huían asustados. El imperio de los Valverde se derrumbaba. En medio del caos, Esteban sostenía a Lucía entre sus brazos. La sangre de ella manchaba sus manos, caliente y palpitante. «Aguanta, Lucía», dijo con voz entrecortada, desesperado. Los ojos de ella se abrieron lentamente. Su respiración era débil. «Tú lograste», murmuró. Pero no había tiempo para celebrar. El cuerpo sin vida de Andrés yacía en el suelo, dejando un rastro de sangre en la alfombra lujosa de la oficina. Gustavo, el patriarca, permanecía de pie, en estado de shock. Por primera vez, parecía no ser invencible. Sus ojos se desplazaban lentamente entre el cuerpo de su hijo y la pistola que Esteban tenía en mano. No dijo nada. Solo había un hombre derrotado. Pero Esteban no bajó el arma. La apuntó directamente a Gustavo, con la sangre de la rabia hirviendo en sus venas. «Has destruido la vida de tantas personas. Has destrozado familias. Has robado niños a sus padres». Su voz temblaba de ira. «¿Y aún crees que puedes salir impune?» Gustavo mantenía su expresión fría, pero en su interior sabía que había perdido. Afuera, los policías ya invadían la propiedad. «¡Bajen las armas! ¡Policía!». Los gritos de los oficiales se extendieron por el pasillo.
Los empleados se apartaron, dejando el paso a los hombres armados que tomaban control de la casa. Gustavo levantó las manos lentamente, pero entonces sonrió. Una sonrisa amarga, cansada, sin alegría. ¿Crees que ganaste, chico?, dijo con voz baja, llena de desdén. Esteban no respondió. El sistema siempre protege a hombres como yo. Incluso si voy a prisión, nunca estaré realmente acabado. Gustavo arqueó una ceja provocando a Esteban. ¿Y tú? No eres nada. Un perdedor sin raíces. ¿Qué harás ahora? ¿Volverás a una familia que ni siquiera te recuerda? El rostro de Esteban se mantuvo firme. No necesito ser como tú para vencer, y sin decir más, dejó caer el arma al suelo. Los policías se acercaron rápidamente, esposando a Gustavo y llevándolo fuera de la oficina. Mientras era conducido, el viejo patriarca lanzó una última mirada a Lucía sin mostrar remordimiento, solo desprecio. Lucía, con los ojos medio abiertos, lo miró fijamente. Ya había terminado. La fuga Esteban cargó a Lucía en sus brazos por el oscuro pasillo, sus pasos resonando en el silencio de la casa que alguna vez fue su prisión. La casa de los Valverde ya no pertenecía a esa familia. Lo único que quedaba eran ruinas. En el jardín, los policías se movían rápidamente, arrestando a empleados cómplices, recogiendo documentos, analizando la estela de crímenes que finalmente salieron a la luz. Pero a Esteban no le importaba más. Lo único que importaba era Lucía. Con cuidado, la colocó en uno de los vehículos de la propiedad. «Aguanta, vamos a salir de aquí». Lucía esbozó una risa débil. «Siempre te gustó huir, ¿verdad?». Él forzó una sonrisa, aunque su corazón latía con fuerza. «Aguanta, Lucía, ya casi llegamos». Los minutos se hicieron eternos. La ciudad de Oaxaca apareció en el horizonte, sus luces titilando contra el cielo oscuro. Sin detenerse, Esteban condujo directamente hacia el hospital más cercano. Antes incluso de detener el auto por completo, gritó: «¡La han baleado! ¡Necesitamos un médico! ¡Ahora!». Médicos y enfermeros corrieron hacia el vehículo, sacando a Lucía rápidamente. Esteban trató de seguirlos, pero una enfermera lo detuvo. «No puede entrar, debe esperar». Se quedó allí, viendo cómo llevaban a la única mujer a la que amaba a la sala de emergencias. Sus hombros se hundieron. No podía hacer nada más, excepto esperar. El sol se elevaba lentamente sobre Oaxaca, tiñendo el cielo de dorados y rosados. Esteban estaba de pie frente a la ventana del hospital, observando cómo la ciudad despertaba. Era un nuevo día, y por primera vez en mucho tiempo se sentía libre. Pero la libertad tenía un precio. Detrás de él, en la cama, Lucía dormía tranquilamente. Su rostro, aún pálido y frágil, mostraba que su respiración era regular. Ella había sobrevivido, y eso era lo único que importaba. Sin embargo, el silencio del cuarto se vio interrumpido por un golpe en la puerta. Esteban se giró lentamente. Un policía uniformado entró. «¿Señor Montiel?». Esteban asintió. «Tenemos algunas preguntas para usted». Sabía que ese momento llegaría. «Vamos a ir a un lugar más privado». Miró a Lucía una última vez antes de salir del cuarto. El juicio de Gustavo Valverde. Semanas pasaron desde aquella noche infernal. El imperio de los Valverde había sido desmantelado. Las investigaciones revelaron décadas de crímenes, registros falsificados y adopciones ilegales. Gustavo Valverde estaba arrestado. Sus abogados lo intentaron de todas las formas posibles, pero no había escapatoria. Las pruebas eran abrumadoras, y los periódicos no hablaban de otra cosa. El fin de una dinastía criminosa. El rey de los tapetes resultó ser un traficante de niños. Los noticieros relataban cada detalle del juicio. Esteban fue llamado a declarar. Se puso de pie ante el tribunal, frente a los ojos atentos de toda la ciudad. Gustavo también estaba presente, esposado, pero aún manteniendo una postura altiva.
Pero esta vez su poder no significaba nada. Cuando Esteban miró directamente a Gustavo, sintió algo inesperado. No era ira, no era sed de venganza, era compasión. Por primera vez, Gustavo parecía insignificante. Cuando el juez leyó la sentencia, la sala quedó en silencio absoluto. Prisión perpetua. El patriarca de los Valverde había caído, y el ciclo de crímenes finalmente había llegado a su fin. Lucía y el camino hacia la libertad. Mientras tanto, Lucía libraba su propia batalla. Ella no era cómplice de los crímenes de su padre, pero su nombre había quedado manchado para siempre. Necesitaba decidir qué hacer con su vida. Durante semanas evitó entrevistas y se alejó de las miradas de la gente. Se distanció por completo, pero una noche regresó a la casa donde creció. Las puertas estaban cerradas por la policía. Los pasillos se mostraban vacíos, fríos, sin alma. Respiró profundamente, cerró los ojos y por última vez despidió ese lugar. Ya no era una Valverde, no pertenecía a ese mundo. Y así se fue para siempre. Esteban y la verdad sobre su pasado. Después del juicio, Esteban decidió buscar a su familia biológica. Necesitaba saber de dónde venía. Las investigaciones revelaron el nombre de su verdadera madre. Ella aún estaba viva. Nunca dejó de buscarlo. Cuando finalmente se encontraron, no fueron necesarias palabras. Ella lo abrazó fuertemente, llorando contra su pecho. Él ya no era huérfano perdido. Tenía una familia. Y por primera vez sintió que había encontrado su lugar en el mundo. El reencuentro. Pasaron meses. El escándalo de los Valverde seguía siendo tema en la ciudad, pero Esteban y Lucía siguieron adelante. Ya no tenían nada que ver con aquel pasado. Un día se encontraron de nuevo. Esteban caminaba por una plaza disfrutando del sol de la mañana cuando escuchó una voz familiar. «¿Así es como te escondes?», se giró. Allí estaba Lucía. Ella parecía distinta, más ligera, más libre. Él sonrió. «No me estoy escondiendo, solo estoy viviendo». Ella se acercó. «¿Y cómo es esa nueva vida?». Esteban respiró hondo. Por primera vez, sin miedo. Lucía sonrió suavemente. «Así es como debería ser, ¿no?». El silencio entre ellos fue reconfortante. Luego, ella dio un paso adelante. «Yo también quiero vivir así». Tomó su mano. Esteban sintió un calor familiar invadir su pecho. No necesitaban decir nada. No importaba el pasado. Lo importante era lo que harían a partir de ahora. Juntos eligieron seguir adelante. Epílogo. Un nuevo comienzo. Esteban y Lucía dejaron Oaxaca para siempre, no huyendo de su pasado, sino eligiendo un futuro nuevo. La carretera se extendía ante ellos, abierta y llena de posibilidades. El sol brillaba en el horizonte. Lucía miró a Esteban y sonrió. ¿Y ahora? ¿Qué sucede después? Esteban le devolvió la sonrisa. Ahora, nosotros escribimos nuestra propia historia. El auto avanzó, dejando atrás el peso del pasado. Y así, nuevo, comenzaron juntos para siempre.